Buenos días, ¿cómo están? Que mi Padre les bendiga, espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos hoy en esta mañana. Hoy en esta mañana voy a darle una segunda parte a lo que comencé la semana pasada, hablando acerca del Hijo Pródigo. Estoy en una serie hablando acerca de la heredad. Y el asunto de la heredad es que, miren, o sea, es bonito escuchar de que yo soy su hijo. Es bonito escuchar de que soy heredero de todo lo que el Padre me pueda dar, pero requiere responsabilidad. Y la semana pasada hablaba acerca de la responsabilidad que trae la heredad y de ser hijo. O sea, una cosa es, ¿cuál es la palabra? Romantizar. El decir que soy un rey, el que soy decir que pertenezco a su reino, el decir que soy heredero de todo lo que el Padre me da. Todo eso es bonito, pero requiere responsabilidad. Y miren, hoy quiero regresar al Hijo Pródigo porque aquí hay otras cosas interesantes acerca de él, que verdaderamente el Hijo Pródigo tenía problemas internos. Y problemas internos que posiblemente creció en la mejor casa, que tuvo el mejor padre, tuvo un padre amoroso, pero aún así no aprendió nada de lo que se le enseñó en casa. Porque el rato que salió de casa, en vez de mejorar, empeoró. Y en vez de llegar a ser rico como su padre, terminó en las miserias. Miren qué tremendo el asunto. Entonces miren, nosotros podemos haber nacido en pobreza, y llegamos a conocer o a reconocer que Él es mi Padre y Él es dueño de todo y Él nos entrega todo. Pero ¿saben una cosa tan tremenda de todo este asunto? Es de que muchas veces nosotros estamos en la miseria. ¿Por qué? Porque no nos hemos hecho responsables. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Yo no sé cómo te fue el año pasado. Recién empezamos el año y pues no sé qué estás esperando de este año. Pero a lo mejor tú dijiste, yo no quiero repetir las cosas que pasaron el año pasado. Oh Padre, ¿hasta cuándo voy a salir de la pobreza? ¿Hasta cuándo voy a llegar a casarme? ¿Hasta cuándo voy a verdaderamente llegar a tener mi familia? ¿Hasta cuándo voy a tener esto? ¿Hasta cuándo voy a tener lo otro? Y el Padre, viene y te dice, mira, eres mi hijo, eres dueño de todo, pero el problema es de que no has aprendido nada de la vida y no has entendido que te he dado la vida, te he dado esa heredad para que puedas administrar bien tu vida, bien tus finanzas, bien tus emociones, pero como no lo has hecho, por eso te encuentras en los suelos. Y miren lo que dice. Voy a regresar al siguiente pasaje que dice Lucas capítulo 15, versículo 16. Dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Miren lo que dice acá. Sí, lo que dice acá es de que él le dio tanta hambre, de que no pudo. No tenía más que comer. Y se le antojaba, hasta lo feo se le veía bueno. Mire, aquí viene la parte tan interesante, ¿no? Cuando tú estás desesperado, cuando tú te encuentras en necesidad, cuando tú te encuentras en los momentos más críticos, ¿sabes qué pasa? Hasta lo más feo se te hace bonito. Y eso es lo triste de todo este asunto. Que este joven cayó tan bajo. Miren, venía de una casa privilegiada. Venía de un lugar privilegiado. Tenía una familia privilegiada. Y le daban de todo en su hogar. Pero cuando él salió de su casa y no aprendió y no fue responsable, lo perdió todo. Y hasta lo malo, lo que le podía dañar a él, lo veía como bueno porque tenía tanta hambre. Era tanta su desesperación. Aquí viene la parte tan interesante. Muchos de nosotros nos consideramos hijos de Dios, pero tristemente andamos mendigando una cosa tras otra cosa, mendigando amor, mendigando afecto, mendigando que nos den un trabajo, mendigando que nos abran puertas, mendigando que alguien se apiade de nosotros. Estando en casa de su papá, él nunca tuvo que mendigar. Y así como hace rato les decía, miren qué tremendo. El hombre recibió su fortuna o recibió su heredad. Y en vez de terminar o convertirse en un hombre exitoso, empresario como su padre, terminó mendigando todo. Que hasta lo más feo se le veía bonito. Hoy en esta mañana te hago una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto has llegado tú? Y puede ser que a lo mejor has tenido que mendigar muchas cosas por tu familia,
por tu salud, por un montón de situaciones y porque no aprendiste a ser responsable. Ahora, ¿qué sigue diciendo el pasaje? El versículo 17, miren lo que dice. Dice, cuando finalmente entró en razón. Y aquí viene la parte tan interesante acerca de todo esto. Dice que el hombre entró en razón. ¿Cuánto tiempo tardó en la chanchera? ¿Cuánto tiempo tardó perdido? Pues fue mucho tiempo. Y cuando aquí la escritura dice que entró en la razón, ¿saben lo que le pasó? Que cuando él pidió la heredad y no aprendió las cosas en casa, eso quiere decir de que nunca fue una persona razonable. Cuando dice, en otra versión dice cuando volvió en sí. En otras palabras, sí. Este hombre o este joven no había madurado. O sea, cuando entró en razón, quiere decir que cuando ahora sí maduró. Te hago una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú verdaderamente entres en razón? Para que tú comiences a madurar. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? ¿Cuánto tiempo o qué tienes que atravesar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú verdaderamente entres en razón y comiences a madurar? Dicen que tus primeros 20 años hasta los 40, o sea, del 1 desde que naces hasta los 20, todo eso es adolescencia. Y de los 20 hasta los 40, eso es juventud. Y cualquier error que tú cometas después de los 40, eso quiere decir que nunca aprendiste. Y esa es madurez. Entonces, este hombre posiblemente ya tenía sus años y no había aprendido. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? Entró en razón, o sea, finalmente entró en razón. ¿Cuánto tiempo pasó perdido? ¿Cuánto tiempo fue necesario para que él entrara en razón? Y gracias, miren, y aquí viene el detalle bien interesante. Es que en medio de todo esto pasó hambre, pasó necesidad, pasó vergüenza, pero no se murió. ¿Sabes algo tan tremendo acerca de esto? Esta es la misericordia del Padre. Que tú puedes pasar necesidades, adversidades y dificultades, pero en medio de todo esto tú sigues siendo su hijo. Y por eso el Padre no te va a dejar morir. No te va a dejar morir porque Él quiere que entres en razón. Él quiere que aprendas. Él quiere que despiertes. Miren lo que dice el pasaje. Dice, entonces cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Sabes qué? Estando en casa, él nunca tomó en consideración a los jornaleros. Nunca pensó en los trabajadores, nunca pensó en cómo su papá administraba sus finanzas. Hasta que topó fondo, entró en razón y despertó y dijo, mi papá administraba bien sus finanzas porque hasta sus jornaleros comían bien. Miren qué tremendo el asunto, no sé si lo estás entendiendo, pero muchas veces nosotros queremos la heredad de papá o de mamá, pero ¿sabes la mejor heredad que puedes tener? Es aprender de las cosas buenas y malas de tus padres. Eso es lo que el hijo pródigo no aprendió. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? Al hijo pródigo le costó entender eso. Y pasó mucho tiempo, tristemente estuvo en la chanchera a saber cuánto tiempo. Pero después reaccionó que hasta ya no pensó en su cama. Y miren, no pensó en su cama, no pensó en su mesa, no pensó en la comida que él tenía. Él pensó en los trabajadores. ¿Sabes qué me dice de este hijo? De que él era muy orgulloso. Y él solo se preocupaba por él. Y nunca se preocupaba por nadie más. Y por eso aquí la escritura dice de que se acordó de los jornaleros. Miren qué tremendo. Posiblemente él era ese hijo que trataba muy mal a los trabajadores, pero tuvo que topar fondo para aprender que se aprecia y se respeta a todos. Miren que, o sea, no sé si lo están entendiendo, pero miren, y luego viene el versículo 18, miren lo que dice. Y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. ¿Sabes? Aquí va la parte tan poderosa de todo este asunto. El hijo
pidió su heredad. ¿Era malo pedir heredad? No. Pero ¿por qué él dice? Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado. La pregunta hoy en esta mañana es, ¿y en qué pecó este hijo? Qué tremendo. ¿En qué pecó? ¿En dónde falló? ¿En dónde echó a perder las cosas? ¿Y por qué? Entonces él viene y dice, he pecado, Padre, contra ti. Miren lo que dice, se lo voy a leer otra vez. Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ay, qué tremendo. O sea, no solamente había pecado contra su papá, sino también había pecado contra el cielo. Y entonces, o sea, ¿de qué se trata todo este asunto? ¿Por qué se consideró él que pecó en contra del cielo? ¿Sabes por qué? Porque no estamos hablando de un hijo común. Estamos hablando de un hijo que no solamente tenía el favor en la tierra, sino también en el cielo. Y lo echó a perder todo. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? ¿En dónde la has regado? Y lo tienes todo. El Padre te ha dado todo. Pero ¿sabes qué? No has aprendido a valorar todo. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo? Sí. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como tu jornalero. Y aquí viene la parte tan interesante. Todos sabían que él era un hijo. Y él viene y le dice, ya no soy digno que me llamen tu hijo. O sea, aquí, esto es lo tremendo, sí, el hijo del dueño. Todos le decían, él es el hijo del dueño. Y él viene de regreso y dice, o sea, cuando entró en sí, ya no merezco que los demás me llamen su hijo. Llámenme solo trabajador. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy? ¿Sabes algo tan tremendo acerca de David? Y ahorita estoy entendiendo algo que David dijo. Mejor es un día en tus atrios que ir fuera de ellos. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? David estaba diciendo, yo también he pecado, yo también he fallado. No soy digno de estar en tu monte santo. No soy digno de estar en tu santuario. Pero prefiero estar en tus atrios. Prefiero estar con los servidores. Prefiero estar en los atrios que 1000 años fuera de ello. O sea, nunca lo había visto así. Pero David también lo entendió. De que él había fallado, había cometido pecados y se había apartado del Padre. Y él sabía cómo acercarse al Padre. Este hijo fue necesario que topara fondo para que aprendiera a ser responsable, pero también para que entendiera lo que es ser humilde y apreciar todo lo que el Padre le había dado, todo lo que era de él. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? Y a lo mejor puedes decir, no, pues es que yo nací en cuna de pobreza, no tuve papá, no tuve mamá, todo me faltó y todo lo demás. Sí, y puede ser que sí, todo te ha faltado, pero el Padre te ha dado una vida para que la aprendas a dirigir bien. El Padre te ha dado una familia para que no vuelvas a repetir los ciclos. El Padre te ha dado oportunidades en diferentes áreas. ¿Y qué has hecho con esas oportunidades y responsabilidades y privilegios que el Padre te ha dado? ¿Los has derrocado? Puede ser que a lo mejor hasta estás diciendo, no soy digno, no merezco ser llamado tu hijo. Llámame, sí, considérame uno de tus trabajadores. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Quiero ser a la estatura de los ángeles. Y mira lo que sucede. Versículo 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Aquí viene la parte tan interesante. El hombre salió de la casa como príncipe y regresó a la casa como vagabundo, en fachas, como decimos acá. Y la pregunta que les hago hoy en esta mañana, ¿y cómo reconoció el padre que ese era su hijo? Si parecía un vagabundo, parecía una persona de la calle, oliendo mal y todo lo demás, ¿cómo reconoció el padre a su hijo? Dice la escritura, dice que entonces, regresó a la casa de su padre.
Y cuando todavía estaba lejos, miren, aquí viene la parte su padre lo vio llegar. El padre lo reconoció desde lejos. ¿Cómo reconoció ese hombre? Que el hombre que venía oliendo feo, que se venía acercando a su casa, que venía golpeado y arrastrado por la vida, y a lo mejor hasta todo chamizudo, como decimos acá, ¿sí? ¿Cómo supo que ese era su hijo? Puede ser en su caminar, pero dice que lo vio desde lejos. El padre reconoce quiénes son sus hijos. Y por más lejos que estén de casa, y por más tiempo que estén de casa, lejos y distantes, y no se comuniquen, Él sabe quiénes son. Y te reconoce que eres su hijo, porque Él siempre tiene la mirada puesta en ti. Miren qué tremendo. El padre nunca quitó la mirada de su hijo. Y por eso desde lejos dice que lo vio regresar a la casa. Hoy en esta mañana te lo digo así: el Padre no ha quitado la mirada de ti. Y aunque tú le has echado a perder al revés y al derecho, la has regado una y otra vez, has caído una y otra vez, y no has aprendido la lección, pero el Padre tiene la mirada puesta en ti, porque sabe lo que está esperando: que tú regreses a casa, porque tú eres su hijo. Y aquí viene lo tremendo de todo este asunto: es que el Padre no le reclamó de la herencia. ¿Qué hiciste con la herencia? ¿Por qué te la gastaste? No, muchos de nuestros padres nos hicieran eso, pero el padre no le reclamó a él, sino que cuando lo vio, dice, corrió a su encuentro con él. Quiero que entiendas algo, de que el padre lo que más le importa es que tú regreses a casa, pero que aprendas la lección de vida, porque al final todo te pertenece a ti, todo. Y aunque tú lo hayas perdido y lo hayas echado a perder, yo sé que hay muchas iglesias que dicen que cuando tú fallas, cuando tú cometes errores, tú ya no eres digno de nada, no te puedes parar en el altar, no puedes cantar, no puedes hacer esto. Mira, un hijo nunca deja de ser hijo. Solo una iglesia que no sabe lo que es el valor de un hijo rechaza a uno. Pero quienes saben lo que es el valor de un hijo siempre pueden decir: ¿sabes qué? Tu lugar está acá. Bienvenido de regreso. Bienvenido a casa. Yo no sé lo que le tienes que decir al Padre hoy en este día. Yo no sé qué tienes que hablar con Él. Pero puede ser que por muchas razones te apartaste de Él y creíste que Él estaba muy lejos de ti. Pues hoy en esta mañana sí, te invito a que te pongas de pie y que hables con Él. Ahí donde estás, sí. Y le digas: ¿sabes qué, papá? Sí, la he regado. Piensa meditar, o sea, ¿de qué manera sí te alejaste de Él? Yo no sé si en alguna iglesia te despidieron, te echaron, sí, pero habla con Él y dile: Señor, o sea, sí, la verdad, la regué bien feo, eché a perder las cosas, me vine abajo, me diste privilegios grandes. Yo me he topado con personas que han dicho: ¿sabes qué? Yo antes cantaba en la iglesia, yo antes predicaba en la iglesia, el Señor me usaba para milagros, el Señor se movía a través de mí, el Señor obraba y yo sentí, la gente era tocada, pero fallé y me despidieron de la iglesia. Fallé y perdí todos mis privilegios. Fallé y me abandonaron todos. Y hoy lo que el Padre te está diciendo es que sabes que todos te pueden abandonar, pero mi mirada todavía sigue puesta en ti. Hay una canción que canta Marcos Witt, que dice, y es una canción que me encanta bastante, y dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que todo lo sabes de mí, oh buen Señor. O sea, y el asunto es, o sea, me encanta eso. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en mí. Su mirada está puesta en mí. Y no sé lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana, pero Él no ha quitado su mirada de ti. Ahora, ya depende de ti. Ya depende de ti. Si quieres seguir en la chanchera, vas a seguir en la chanchera. Si quieres seguir quedarte al punto más bajo, te vas a quedar ahí. Pero también es de humildes y es de valientes levantarse y volver a reconocer que sabes que fallaste, pero voy de regreso a casa. El hijo pródigo regresó a casa y llegó diciendo, no merezco ser uno de tus hijos, no merezco que me llamen uno de tus hijos. Y aquí ven la parte tan tremenda. Todos le decían que él era el hijo del dueño.
Y cuando el dueño escuchó y cuando lo vio llegar y todo lo demás y lo recibió, ¿sabes lo que dice el dueño? Mi hijo había muerto, pero ahora ha resucitado. Mi hijo, ¿qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? Te esperan en casa. Y yo no sé qué es casa para ti, pero tú puedes estar en una iglesia y aún así no sentirte que estás en casa. Lo primero que el Padre te está diciendo es que regreses a sus brazos. Volvamos a empezar, que te he estado esperando todo este tiempo. Vamos a hablar con Él. Padre, hoy en esta mañana te agradezco, Señor, porque entiendo tu misericordia, entiendo tu amor y entiendo tu gracia. Padre, en esta mañana tú dile a Él, te pido perdón, porque la verdad sí he fallado, he reclamado muchas cosas, la he regado al revés y al derecho. Y hoy entiendo de que tú nunca has quitado tu mirada de mí. Ahí sigues conmigo, no me has soltado y no me has abandonado. Y a pesar de que he topado fondo, no has permitido que yo muera, me has guardado hasta acá. Hoy vengo de regreso a tus pies, a tus brazos. Vengo de regreso. Y aquí viene la parte tan interesante. La mesa está puesta y el Padre te está esperando, porque eres uno de sus hijos más amados. Te bendigo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas un lindo día. Te amo y te bendigo. Chao, chao.